Está con nosotros Maxi Aguiar, él es el titular de la consultora Acierto. Qué linda campera, ¿no? Tremenda, tremenda. Te lo dije cuando llegue, Sí. te lo dije cuando llegue. Buen look. Recuerde, esta campera usted la puede encontrar en Polo. Esta campera, hay de distintos tipos de campera, pero estas son las que hoy más están saliendo. Para el Día del Padre, recuerde, nos gustan que nos regalen camperas, camisas, pantalones, un buen desayuno. Digamos, Bueno, que no si quiere pase. seguir 4x4, siga. No, bueno, eso ya es muy caro. No yo creo la verdad que con un abrazo me conformo. Con un La abrazo, verdad, bueno. No soy tan Qué materialista. humilde. No, que yo es sí, usted, yo qué quiero humilde. regalos. Así Después que, del regalo, el abrazo queda después del abrazo. fantástico. Claro, sí. Está bien, está bien. Maxi, ¿cómo Ustedes estás? son así, ¿qué va a hacer? Bien, muy bien. Bueno, Maxi, sabemos que te estás yendo dentro de muy pocos días. ¿A dónde Sí, viajas? a Cartagena de Indias, que en ¿Qué Cartagena... lugar es espantoso que eligiste, muchacho, para Sí, trabajar? sí, La sí, de el India. congreso Decime se que hay llama... un congreso. No. Sí, no, es la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Pero Yo usted, creo que necesita, se pasa todo el día googleando a ver dónde hay congresos en usted lugares más necesita interesantes. una periodista que cubra esa información. Mi- Yo lo Los puedo organiza- Mi acompañar. conferencia, Yo lo puedo acompañar. A ver, mi conferencia la dicto el día jueves y se llama Pare de Sufrir. para eso. Sí, sí, me sí. imagino. Sí. ¿Es Bueno, una contame. parodia o una conferencia? Contame A la un orilla poquito, ¿de del qué va a mar, tratar este tranquilo. congreso? Es la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se hace 2 veces al año, digamos, hay 2 cumbres. Este año toca Cartagena de Indias en Colombia. Y bueno, es un encuentro internacional de consultores políticos en el cual, bueno, hay una cantidad de expositores que vamos compartiendo algunas experiencias de consultoría en América Latina. Me parece fantástico. Y decime una cosa, estábamos viendo el otro día lo que era la presentación de Showmatch. De pronto aparece Bossi, y Bossi parodiando lo que era la presidenta, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y ahí nos preguntábamos con Luis, ¿esto suma o resta a un político cuando de pronto se utiliza el humor parodiando a uno de ellos? A ver, el humor es una de las formas de transmitir mensajes más eficientes, ¿no? Porque ¿qué sucede con el humor? Uno baja barreras. Digo, cuando uno entra desde un lugar serio, solemne, como suele suceder con la política, las barreras están altas. Claro. El humor lo que tiende a hacer es a bajar las barreras del receptor. Bien, la risa es un relajante, ¿no? Y permite que los mensajes lleguen. Ahora, siempre depende de qué tipo de mensajes, porque hay diferentes tipos de humor, ¿no? Hay un humor que permite instalar ciertos atributos de la figura política positivos, pero también puede utilizarse el humor para instalar atributos de esa figura política que sean negativos. Uno de los primeros que lo utilizó, con quien primero lo utilizó Tinelli, fue con De Narváez. Fue con el que lo utilizó de manera más eficiente. Tinelli empezó a trabajar desde hace un tiempo, lo de Alica Alicate en el caso de Narváez fue clave en el marco de una instalación política. Le ayudó a llegar. Totalmente. De hecho, hoy nosotros nos acordamos de Alica Alicate muchos años después, con de Narváez ya prácticamente retirado de la política. Ha desaparecido. Y con efectos políticos muy fuertes, terminó ganando una elección contra Néstor Kirchner. En un momento... Que no es poco. Exactamente, en un momento en que el kirchnerismo estaba sumamente fuerte. ¿Solo fue el humor lo que lo ayudó a llegar? No. No. Pero creo que sin esa instalación desde el humor le hubiese sido muy difícil ganarle, porque además era una figura previa a esa bastante poco conocida. Sí, lo conocían en los ámbitos empresarios. Él había sido un empresario muy exitoso, titular de TIA, por ejemplo, que era tal vez una de las empresas comerciales de rubro más fuerte a nivel país, pero fuera del ámbito empresario no era Tal una cual. persona conocida. Había tenido 3 intentos de instalarse en política en diferentes momentos. ¿Cuál funcionó? El que utilizó el humor como una herramienta de acercamiento. Esto es, ¿qué sucede, por ejemplo, con la imitación de Bossi? La imitación de Bossi es una imitación fuerte respecto de Cristina. Ahora, efecto 1, la instala públicamente, o sea, la mantiene instalada públicamente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Y eso permite después trasladar ciertos atributos. Es mucho más fácil generar atributos asociados a figuras desconocidas que a figuras muy Eso no es conocidas. casual, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué instalarla a Cristina? ¿Por qué Tinelli toma esa decisión? Instalarla entre comillas, digamos, ¿no? Lo lúdico en política es un elemento que se ¿Pero usa a vos te desde hace parece muchos casual años. o hay un... No, hay sin un duda que no es sustrato en casual. eso? Sin duda que no es casual. De hecho, debe recibir una enorme cantidad de llamados Tinelli para intentar que se los incluya para parodiarlos en el marco de, en su momento, Gran Cuñado, en el spot de apertura. Porque, por ejemplo, estamos hablando de Cristina, pero también aparece Macedo con Urtubey, Rodríguez Larreta. Con Santilli. Con Santilli. Con lo cual, dentro del programa de Tinelli, y hemos tenido el gusto de ver cuántos programas de Tinelli. Uno, y el de arranque y el de ayer. Ya aparecieron una enorme cantidad de figuras políticas. Suma
No siempre, pero sí al menos el efecto que genera es un efecto de agenda, te pone dentro de del marco de decisión. De hecho, te cuento, hay un colega, querido colega panameño, Néstor Solís Valdés, le comentaba que escribe en mi blog hace un tiempo una nota sobre el humor en política, ¿no? Porque lo cierto es que quienes somos consultores políticos estudiamos mucho la utilización del humor en política, y este colega panameño tuvo la deferencia de escribir para mi blog una nota específica sobre el humor y cómo se utiliza no solo en Argentina, no solo Tinelli, sino en el marco de toda Latinoamérica, el humor para instalar candidatos, para instalar figuras o a veces para destruir. Ahí estábamos viendo precisamente la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Primero, desde el punto de vista físico no la destruye, No, es cierto. porque la verdad que la imagen que transmite no es una imagen mala, no es una imagen negativa. Y después en lo que dijo en cuanto al discurso, también me parece que fue bastante favorable para el hecho de estar en Canal 13, donde precisamente la política, al menos en los últimos años editorial de Canal 13, siempre ha sido muy negativa hacia el kirchnerismo. Yo creí que iba a ser muy duro contra Cristina y no me pareció que la parodia fuera duro contra ella. A ver, no la ridiculizó. No la ridiculizó. Bien, de hecho, como es la caracterización que hace Bossi, es una caracterización bastante cuidada. No aparece una Cristina muy arrugada, con cara de mala, sino aparece una versión de Cristina bastante suave para lo que... A ver, si comparamos eso con las tapas de Clarín de Cristina, es un favor. Estilizada. Y no usó Muy malas estilizada. palabras, porque con las últimas escuchas de Cristina, donde se escuchaban muchas malas palabras, valga el juego de palabras, podría haberse agarrado de eso vos, Tal me cual, parece, ¿no? tal cual. Y no lo hace. lo hizo. Y no lo hace, con lo cual el efecto político, al menos en principio, no parece ser un efecto de lapidación mediática, como sí la hubo en su momento con De la Rúa. Con De la Rúa, eso te iba a decir. A Eso De fue la Rúa se le lapidación terminó mediática. la presidencia prácticamente a partir de su presentación en Showmatch. Lo ridiculizó Los muchísimo De la gestos, Rúa. Exactamente, los gestos que él transmitió terminaron formando en la ciudadanía una serie de atributos que estaban de base, pero potenciándolos de una manera mediante el ridículo, porque lo que pasó con Lo De la dejó Rúa en en ese ridículo. momento es que fue ridiculizado en el Él programa. contribuyó, porque un día fue y se equivocó de... Pero no de fue lugar para tanto. Le dijo No, no, otro está nombre bien. a la mujer Claro, y digamos. todo esto. Pero fíjense la potencia de esto. Obviamente la presidencia de la Rúa no cometió una enorme cantidad de errores, pero este elemento fue un elemento simbólico muy importante. Y sucedió en el marco de un programa humorístico. Esto es, la política se ha ido trasladando de los sets de televisión. ¿Se acuerdan de Bernardo Neustadt? Claro. Sí. Bien, de los sets de televisión política, donde eran de debates políticos, de mesa, se ha ido trasladando cada vez más a otros espacios. Y hablamos de Tinelli, pero también podríamos hablar de Fantino en su momento. de Mariana Animales Fabiani Sueltos. lleva muchos más dirigentes políticos, Mariana Fabiani, que muchos programas políticos en sí. ¿Por qué? Lo ha hecho Real en su programa. Digo, y lo hemos comentado alguna vez en el aire, 3 de cada 10 personas en la Argentina tiene mucho o bastante interés en política. Esto es, 7 no lo tienen. ¿Cómo llega un político a esos 7? Mediante programas que no son políticos. Claro. Y esta es la clave por ahí de este infotainment, cómo la información se va mezclando con el entretenimiento y la instalación de políticos se hace fuera de espacios tradicionalmente Maxi, políticos. lo importante es estar en la cámara. Por Digamos, supuesto. un político lo que no puede es no aparecer en televisión. Ya sea para que hablen bien o para que hablen mal. Pero Tal. ellos buscan estar. A ver, uno siempre quiere que hablen bien de uno, pero para eso deben hablar. Bien, con lo cual, aún el hablar de manera negativa o el que aparezca de manera negativa genera un primer efecto, que es el efecto de instalación. Claro, está. Ese efecto está. Está. Y después veremos si el efecto posterior, que es el de generación de atributos negativos, se consigue o no se consigue a través de esa exposición pública. Con lo cual, el hecho de estar, en principio, es bueno. Hay algunos casos particulares, como decíamos con De la Rúa en su momento, en el cual terminan siendo, la alta exposición genera altos riesgos, pero la baja exposición también genera un riesgo mucho más alto, que es el de la irrelevancia. ¿Y ¿no? en San Juan es inaplicable esto? No. ¿Este tipo de humor? A ver, A mí me da la sensación de que sí. ¿no? Hay que tener No el sé ni humorista justo, porque Claro, yo no sé ni no el cualquiera puede hacer 0,1% de lo que sabe Maxi, digamos, pero me da la sensación de que San Juan, por el tipo de sociedad y por cómo nos sentamos frente a los medios, esto me parece inaplicable. Yo lo he A visto ver, mucho en radio quizás- aplicándose. claro, En quizás radio no sí de lo la he misma visto. manera. Exacto. Quizás no de la misma manera. Yo vengo acá en mi rol de consultor político, no de imitador, sino podríamos hacer un show y todo esto, pero estaría un prefiero día hacerlo bien. ¿Cómo? No está mal. Pero por sin duda, sin duda, y sería seguramente mucho más divertido que lo que estoy diciendo. Pero en principio, el uso del humor político debe estar perfectamente adaptado a la idiosincrasia. Tal como lo hace Tinelli, aquí no.
Lo Claro. que no significa que no pueda usarse el humor. ¿Bien? Yo me acuerdo, por ejemplo, en alguna radio se hacía la imitación de Alfredo Abelín. Sí, esa fue muy, muy conocida. O se hacía también la imitación de Leopoldo Bravo hablando. Tal cual. Y lo hacían acá en San Juan. Sí, sí, sí. Pero además, esto no es algo nuevo. Ya en la época de Irigoyen, también a través del humor en las gráficas, se lo ridiculizaba a Irigoyen, los medios que eran Ilia. en contra. Ilia A con- Ilia con la Ilia. tortuga. Había una revista cual. que se llamaba El Mosquito se llamaba Sí, la revista. el humor político, digo, tiene una larguísima historia. Lo que estamos viendo ahora es una aplicación específica mediante en un programa de altísimo nivel de rating utilizando el formato, digamos, de la imitación. Ahora, hay que Zapag. tener... Si ustedes se Zapag, acuerdan claro, del eso te iba a programa de decir, Ahí Zapag. está. de Zapag. Pero hay que tener un buen humorista porque hay una leve línea entre lo ridículo y lo bueno. Y hay que Tal saber cual. ser humorista y tocar un A tema ver, político. en algunos casos buenos humoristas intentan ser ridículos. Con lo cual, en el humor político hay humor y hay política. Claro. ¿no? Y Pero hay eso no- editorial eso no es transmitida fácil. de otro modo. Eso no es fácil. Y la pregunta del millón, ¿cómo se contrarresta una campaña de este tipo cuando de pronto vos sos la víctima de una campaña? O sea, ¿qué tendría que haber hecho de pronto de la Rúa cuando se le arma toda esta campaña? Porque tampoco fue casual. En esto vamos a decir, no fue que él justo se ocasionó o le pasó eso de la puerta. Normalmente a un presidente se lo cuida, a un presidente no se lo deja salir solo. Ustedes agarren cualquier programa de Tinelli y no van a ver en ningún caso que a un presidente se lo deja de salir solo. En este caso yo creo que estuvo inducido ese error, no me cabe la menor duda. Creo que también era una forma de demostrar poder por parte de Tinelli. Pero ¿cómo se hace? De pronto vos caíste en una de estas campañas y decís, bueno, tengo que contrarrestarlo. ¿Cómo hago? Hay una máxima de comunicación política. Primero, las crisis, aún generadas a través del humor, hay que tratar de evitar que sucedan, que esta es la parte preventiva. Una vez que sucedieron, en general, ahí estamos viendo de la Rúa, La imitación Esa de es la la Rúa, imitación. ¿cómo se- imitación de la Rúa, ¿no? No, Durísima. pobrecito. Durísima. La hacía Durísima. Freddy Villarreal. hacía la Exactamente, y fue realmente dura. Si uno se pone a pensar cuáles son los atributos o las características personales que se transmiten a partir de esas imágenes, empieza a ver las complicaciones que pueden generarse a través de esto, ¿no? Digo, si hiciéramos una listita, ¿qué persona aparece ahí? ¿Qué característica tiene? Bien, en el caso de la Rúa es durísima, aparecen hasta cuestiones que rozan la posibilidad de una cierta enfermedad. Claro. Bien, También tocaron fíjense mucho la los- potencia del humor político. Tocaron mucho los temas personales, de Tal su vida cual. personal. Eso es una indiscreción tremenda. Es muy duro. Ahora, cuando la crisis sucede, digo, hay que intentar responderla por los mismos medios. Esto es, si la crisis viene desde el humor, la crisis debe volver desde el humor. Les doy un ejemplo de Difícil. México de los últimos días. Un candidato pequeño en México arma un gran Afiche. espectacular, como les llaman a él, cartelería callejera, que estaba su cara y abajo habían puesto con un hashtag de campaña. Esto es, la agencia publicitaria se había olvidado, le había dicho, bueno, ustedes pongan el hashtag de campaña. Se produjo y salió hashtag de campaña. Memes, 50 millones de memes en medios de comunicación, etc. ¿Qué hace esta persona? Filma luego un video y dice, hemos utilizado la técnica más eficiente de instalación política. Claro. Hace días que vienen hablando, a ver, conozco a alguna de la gente que estaba en esa campaña, eso no era cierto. Fue accidental. Pero volvió desde el humor, digo, volvió desde el mismo punto, ¿bien? Trabajó esa crisis que se le había generado enormemente, porque fue el hazmerreír de un montón de gente, Claro. utilizó el mismo humor para tratar de contrarrestarla. Pero Es peligroso, es difícil, pero cuando la crisis ya está desatada, digo, hay que utilizar esas mismas herramientas. ¿Y cómo se está usando hoy precisamente? Se están usando las redes sociales para aprovechar el humor o la instalación de un candidato a través del humor o todo lo contrario, digamos, porque esa es otra pata, ¿no? Un querido colega chileno va a estar justamente en la Cumbre de Comunicación Política hablando de la memética, que es la ciencia de los Mira qué memes. bueno. Te lo traigo a los memes. Los memes son un elemento hoy más potente de comunicación política que muchos spots. Que muchos ¿Por qué? discursos. Que muchos discursos, total, que muchos total. elementos que son sumamente costosos o difíciles de obtener, y los memes son aparentemente muy económicos. ¿Qué característica tienen los memes? Utilizan el humor y además tienen un nivel de oportunidad y de viralización muy importante. Esto Claro. es, yo subo un buen meme a las redes sociales y Chao. Enseguida eso corre. se corre. viraliza de una manera que es capaz, y de hecho hay muchos ejemplos aún en San Juan, a los que no voy a hacer referencia específica, pero seguramente algunos de ustedes se acuerdan de memes muy potentes para atacar figuras políticas que se utilizaron en campañas anteriores. ¿Qué utiliza? El humor mediante el ridículo, utilizando esta cuestión que aparece, digo, en el celular sobre todo, que aparece como absolutamente espontánea, y en muchas ocasiones no lo es. De hecho,
Hay gente que se dedica Eso te iba a específicamente decir, a la hay gente producción a la de que le memes. pagan por hacer eso. digamos. Nada Exactamente. inocente, nada inocente. Pero al parece contrario. absolutamente casual, absolutamente espontáneo, Sí. y eso duplica la potencia. Maxi, si alguien quiere entrar en tu blog, porque la verdad que más de uno se ha quedado interesado, ¿cómo puede hacerlo? Es bien fácil, es www.maxiaguiar.com. Todos estos temas están tratados. Están en el blog. tratados por colegas de diferentes países que colaboran en el blog, además de algunas cuestiones que voy subiendo yo, y se pueden suscribir a un newsletter, digo, que está dentro de ese blog, para que les vayan llegando las noticias. Abierto. Ahí lo Reiteramos, tenemos. Ese es- reiteramos eso que figura ahí. entonces. Exactamente, www.maxiaguiar.com, y ahí aparece rápidamente la posibilidad de entrar al newsletter. Pareces un para político en recibir- esa foto, ¿Cómo? ¿eh? Pareces un político en esa No, foto. no, eso es pura... Me habían dicho galán de cine, pero era mentira. Yo me amo, yo me amo. Pero básicamente ese es el espacio donde compartimos ideas de comunicación política, y como digo, en este número del newsletter, de este blog, hay un colega de Panamá, una colega paraguaya, una Qué Tengo colega la nota abierta colombiana. acá para leerla. Qué bueno, qué bueno. Exactamente, así que invitadísimos. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Buen viaje. Gracias. El lugar es espantoso. Sí. Yo sí Precioso. creo que si vos no podés ir, yo voy. Yo Sé también. tomarte notas. La parte te traigo colonial, grabadas sobre los todo. discursos. No sos el primero que se ofrece. No te quepa la menor. Tengo el Yo- pasaporte actualizado. Yo me ofrecí primero. Vamos los Pero dos, Nina. va- ¿Por qué no? Ah, bueno, por Vamos primera los vez dos. me invita, pero yo no tengo el pasaporte Y el actualizado. son solar. como Pero no se decir puede otra cosa. hacer, se El puede son hacer en solar. 24 Bueno, horas el pasaporte. alguien tiene que hacer el programa. Ay, Luis. se puede hacer desde allá. ¿Quién es el Pero son si son? no, mire, La tenemos... municipalidad de Cartagena está deseosa porque a media Obvio. mañana Yo sea- he trabajado para el gobierno de Bolívar, Ahí está. que es de donde está Cartagena. El gobierno de Bolívar tiene un alcalde muy conocido y muy prestigioso. Por eso he tenido la desgracia de ir unas cuantas veces. Ahora Claro. voy a la cumbre. Aparte, caminar por esa parte colonial es un sueño. Una belleza, Es la un ciudad sueño. histórica. Hay que ir a realmente. Cartagena de Así que ahí. les enviaré fotos y ¿Sí? traeré alfajores. No lo hagas. Yo te digo una cosa, trae alfajores, pero no envíes fotos. Fotos no. Porque si vos envías fotos no venís nunca más. De envidia, yo soy en eso. Soy Yo le doy totalmente mi envidioso. WhatsApp y me las manda Es a mí, verdad. por favor. Aunque alfajores no voy a traer porque los de aquí son más ricos. No, ¿Cuál, trae cuál es el alfajores. trago, cuál es el trago emblemático de Cartagena? ¿Hay algún trago? Bueno, el ron. El ron. Hay muy buen ron. Hay Hay, buen ron. muchas Cuba, claro. preparaciones con Eso ron. puede Bueno, traer. traer Me ron. encanta. Eso te decía. Un ron Un traigo. roncito. Ahí Bueno, está. no, somos tres. Son tres. ¿Qué parte no entendés? Que No, somos tres botellas no le permiten sacar. Compromiso, Sí. compromiso asumido. Compromiso Tres no puedo llegar. No. Pero Pero traigo si la una. metes en la Bien, valija. trae una, A dale. mí Trae- me gusta compartir. Trae una y el asado y hacemos un buen asado. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de política precisamente con el intendente de Chimbas. ¿Qué tal estás viendo la imagen del intendente de Chimbas, Fabián Gramajo? A ver, encuestas no difundo, pero realmente, a ver, es uno de los intendentes que tiene un perfil más alto dentro de la provincia de San Juan, ¿no? Que creo que eso es interesante en el marco de un departamento que históricamente ha tenido, o al menos en los últimos años, Muchos problemas. ha tenido algunos problemas e intendentes de perfil bastante bajo. Aparece como una gestión con un perfil bastante más alto que la media provincial. Y aparece este chico joven, suave, tranquilo, diciendo Chimbas te amo y empieza Chimbas a te trabajar. Chimba te quiero, Chimba, Chimbas te No, quiero. pero Ahora va a el ser Chimbas eslogan- te amo. No, el eslogan es otro. Decime una Ahora. cosa, ese eslogan, Chimbas te quiero. Algunos me decían, ¿cómo va a decir esa frase? A ver, Y pegó. lo cierto es que las frases funcionan según el contexto. Pegó. Evidentemente hubo un nivel de adaptación muy importante Pegó, respecto pegó. de lo que del contexto político chimbero, ¿no? Que hizo que hoy estemos hablando de Chimbas te quiero. Así es. Bien. Muchas gracias.